Bueno, ahora sí es momento de comenzar a conocer acerca de esas historias tenebrosas, historias incluso increíbles en muchas ocasiones. Yo creo que este momento no nos va a dejar dormir por el resto de la noche y es propicio para dar la bienvenida a nuestros invitados que nos contarán más acerca de todo ello. Jones Uribe, investigador paranormal. Jones, bienvenido. Qué gusto de que nos acompañes en el programa. Gracias, Paula. Es un gusto estar nuevamente acá. Realmente felicidades por el set, muy bonito. Y felicidades a Bolivia y anunciar, bueno, temas tan interesantes como son las leyendas en este caso. Sin duda, y en Bolivia hay muchas y acerca de ellas tiene bastante conocimiento. José Andrés Navarro, investigador paranormal también. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar acá. Buenos días para todos. Sí, nos ha tocado justo por estas fechas, ¿no? Que son muy patriotas para nosotros. Hablar también de algo que es parte de lo que es Bolivia. ¿Alrededor de cuántas leyendas conocen ustedes, José? Pues mira, la mayoría de las leyendas son de tradición oral y pues yo te diría superan las 50. Son muchas las leyendas de cosas que te cuentan, cosas que pasan a diario y que las personas las van transmitiendo oralmente, ¿no? De ahí comienza la palabra leyenda, ¿no? Tenemos que entender qué significa una leyenda y la tradición oral cómo la va despegando por toda Bolivia, porque hay que ser sinceros, en toda Bolivia se conocen historias así de ese tipo, un poco extrañas, que tal vez no tienen una explicación lógica y que han sido pues, el fuerte de muchas ciudades como Potosí y Oruro, y en este caso vamos a hablar también de La Paz. Claro, hay que tomar en cuenta que las leyendas en un gran porcentaje están basadas en hechos reales y no en hechos ficticios como creen muchas personas, Jones. Por supuesto, Paola, hay que tomar en cuenta la diferencia entre lo que es la leyenda y el mito. El mito es un hecho que se transmite de generación en generación, pero no tiene un porcentaje de realidad, es más ficticio, eso es el mito. Tanto que la leyenda también es un relato que va de generación en generación, pero tiene un porcentaje de realidad, una alta dosis de credibilidad como tal. Hablamos de leyendas bolivianas a partir del periodo de lo que es la conquista y el coloniaje. Hablamos del periodo de 1532 hasta 1825. La famosa guerra de los 15 años, la conquista y coloniaje antes de que se suscriba el acta de la independencia, que dio origen a los 192 años de vida republicana y Estado plurinacional que tenemos hasta ahora. En esa etapa hablamos de literatura boliviana. Y ahí se dieron aportes muy interesantes, hubo la tradición oral y es de, como decía José Andrés, se van conociendo muchas leyendas. Algunas antiguas y otras contemporáneas. Vamos a arrancar con una que es muy llamativa en este entonces, una contemporánea para que la gente vaya introduciéndose y quizá da la explicación a muchos lugares místicos, porque tanto la ciudad de La Paz como el resto del país tiene explicaciones místicas y mucha gente era tan incrédula o tan temerosa a muchos temas, especialmente lo oculto, lo místico, porque sabemos que muy bien en la época de la conquista y coloniaje se vivía técnicamente la edad moderna y contemporánea, edad moderna en otros países, pero sin embargo se vivía la edad media acá, estábamos bastante retrasados. Entonces, como la edad media era teocéntrica, teocrática, era toda la religión, la fe, la superstición. Ahí es donde la gente era muy supersticiosa, muy temerosa a Dios y mucho más a los temas ocultos. Muy bien, a ver, ¿cuál es esa leyenda con la cual comenzamos esta noche? ¿Es tenebrosa primero? Es tenebrosa. A ver, ya, un sorbito de agua porque yo soy medio miedosa, ¿ve? Te acompaño, te acompaño. Bueno, salud chicos y bueno, estamos listos para escuchar acerca de esta leyenda. ¿Cuál es su nombre? La Cholita Sirena de Callapa. La Cholita Sirena de Callapa. Correcto. A ver, vamos a escuchar. Pero es una tradición muy llamativa que se dio el año 2011, justamente con un mega deslizamiento que muchos lo conocen, que ha impactado en el mes de marzo del 2011 a la zona de Callapa, una zona que sufrió el azote de un deslizamiento que llamó la atención y justamente va en tradición a lo que pasó con una supuesta mujer de pollera, que es la que tenemos en pantalla, como la que se dramatiza en estas imágenes. Justamente relata a una mujer que no se le conoce el nombre, pero que tenía facciones no muy bien definidas. Aparte se dice que tenía una cola aparentemente como de un pez o caminaba extraño. Por eso se decía que aparentemente era una sirena. Aparentemente. ¿Y son los pobladores de ese lugar que vieron a esta chola? Claro, era la festividad de la zona de Callapa, según lo que relataban. Entonces esta mujer caminaba por diversos lugares de la misma zona. Se decía de que estaba compartiendo algunas cervezas con algunos de los vecinos y parte del lugar. Todos muy alegres, contentos. Pero luego de eso, ella no tenía dónde vivir, no tenía dónde pasar la noche. E iba casa por casa a que la alojaran. Es ahí donde le decían: eres muy fea, así textual, según que nota la leyenda, eres muy fea, das miedo, no te vamos a alojar. Y nadie quería alojarla. Es donde ella dijo, con estas palabras: nadie quiere alojarme, se van a acordar de mí. Mis hijos van a venir a vengarme. ¿Qué ocurrió después?
el mega deslizamiento. ¿Cuánto tiempo después de la aparición de esta cholita fue el mega deslizamiento? Se dice que fue una semana. Una semana después. Es lo que relatan algunos pobladores, que vieron a esta mujer que buscaba posada para pasar la noche, y nadie quería darle posada como tal. Entonces fue que ella lanzó la amenaza: se van a acordar de mí, voy a destrozar este lugar y mis hijos van a vengar. Lo dijo así: voy a destrozar este lugar. Imagínense cuando ocurrió la desgracia. Y nadie le creyó, porque estaba aparentemente en estado de ebriedad, seguro que contaba esta leyenda. Entonces fue que a la semana se dio el mega deslizamiento. Y esta fue una leyenda urbana que ha ido circulando y que quizá se explicaría como un hecho aparentemente paranormal, que esta mujer de pollera habría causado aparentemente ese mega deslizamiento, que muchos dicen que habría sido un movimiento telúrico, obviamente fruto de la falla de San Andrés. Qué impactante. Bueno, vimos ahí la desgracia de tanta gente que se quedó sin viviendas, pérdida de vidas y demás con este deslizamiento. Pero a ver, otro lugar que tiene mucha historia y muchas leyendas también es el departamento de Potosí, por ejemplo. José Andrés, ¿tú tienes alguna leyenda que nos puedas contar de este departamento? A ver, atentos todos los potosinos que nos ven esta noche. Pues sí, mira, la más famosa del mundo, bueno, en este caso de todo Perú, Bolivia y lo que es el altiplano, es el Caricari, ¿no? Así es. Como bien Jones decía, estas leyendas han tenido una cierta deformación con el tiempo, ¿no? La tradición oral ha ido cambiando poco a poco. Antes se llamaba el que corta, que sacaba la grasa, así lo conocían el Caricari. Pero este ser ha sido una interpretación que le daba la gente del campo. Sí existió, se sabe, se conoce a ciencia cierta que hay casos de personas que han sufrido el ataque, se puede decir, de este personaje, que hace dormir a las personas y les saca cierta grasa o cierto líquido del cuerpo para hacer sus medicamentos. Curiosamente, este Caricari hizo su primera aparición con la llegada de los españoles. Antes de después de mucho tiempo que he ido investigando esto, no se sabía de la existencia del Caricari. Entonces indican que es muy posible que haya sido un médico o un grupo de médicos que llegaron acá a Bolivia, los cuales, usando los conocimientos que tenían en medicina, que en esta parte no eran muy amplios, y basándose en lo que sabían de alquimia, que era la base de todo lo que conocemos ahora, conseguían ese líquido elemental que necesitaban. Muchos indican que era un fluido en la médula espinal, que era lo que en verdad buscaban ellos. Y con el tiempo ya se fue deformando la historia, ¿no? Se indica lo que se cuenta, ¿no? Las personas, que estos tienen poderes, cosa que, como bien John decía, puede ser una interpretación que la gente daba debido a las capacidades que este personaje tenía. Se decía que te hacía dormir con un polvo de hueso. Un polvo de hueso. Muchos comentan que, por ejemplo, estaban en la ciudad del Alto o en la carretera Potosí y de repente se acerca alguien, se te sienta a tu lado y tienes sueño. Sientes una especie de aroma y te da sueño, algo como un somnífero. Te duermes y al despertar sientes una molestia en el costado. Que ahí se daban cuenta de lo que les había pasado. Que les había pasado esto. Las personas indicaban que después de esto, la persona que había sido atacada, o en este caso que le habían quitado la grasa, enfermaba y necesitaba la grasa misma de otra persona o ella misma para volverse a curar. Y ahí volvía a aparecer el médico, en este caso lo que sea que haya sido este médico, se acercaba a la persona y decía: yo tengo esto, con esto te puedes curar. Y vendía la grasa para que esta persona se cure. ¿Y alrededor de cuántos casos se conoce con esta leyenda del Caricari, José? Pues mira, son muchos. Hace poco se escuchó acá en la morgue de La Paz que un hombre vendía grasa. Debí escuchar en una noticia, fue una noticia. Muchos indicaban que era uno de ellos, uno de esos médicos cortadores que se encargaba de sacar la grasa, porque decían que esta grasa era curativa. Sabemos bien que la grasa no tiene ninguna capacidad, pero la gente del campo, debido a la tradición oral que tienen, piensan que tiene poderes, le atribuyen ciertas capacidades a la grasa y al Caricari. Y de ahí viene el hecho de por qué este personaje es bien, digamos, un poco serio en el campo. Todos indican, las veces que uno viaja, no te duermas en el auto porque te puede atacar. Sí. Sí, siempre dicen que es muy peligroso dormirse en el auto y también viajar solo por las carreteras. Exactamente, porque puede subirse una de esas personas que sacan la grasa para venderla, ya de una manera más para su lucro, ya no tanto para la medicina. Y que sí, se tiene pruebas de que existen estas personas, los cortadores, los caricaris que se dicen, y que sí, que es algo bastante serio y que aparte de una leyenda
pasa a ser una realidad, sobre todo en lo que es Bolivia. Mucha, tener mucho cuidado ahí cuando viajamos o cuando vamos por las carreteras, cuidado con el cari-cari. Bastante peligroso, ¿ah? Jones, Mucha. otro departamento de Bolivia que tiene mucha historia es Chuquisaca. ¿Alguna leyenda tal vez relacionada con este departamento? Hay una leyenda muy conocida tanto por lo que es Chuquisaca, Tarija e inclusive parte del Beni. Justamente es la leyenda del famoso Lari Lari. ¿Quién es este ser mítico? Es un ser que se dice que pertenece a lo que es los valles y que puede convertirse en un ave, en un mono, o en un perro, o en un gato. Adquiere esa particularidad. Este famoso Lari Lari, que es como se lo conoce, tiene que ver con un indígena llamado Illico, que estaba pensando en su amada. Pensaba en su novia, por la cual estaba profundamente enamorado, y escuchó su voz. Escuchó la voz de esta mujer diciéndole que lo buscara, y él creyó que era ella. Y aparte de eso, escuchaba un silbido extraño, un cántico especial que lo adormecía, y se durmió. Y entonces en ese momento es de que sintió que un ave estaba sobre su corazón, tratando de robarle el alma. Fue donde este indígena agarró las patas de este ser y no lo dejó escapar. Pero de todas maneras el ser pudo vencer a este indígena y se llevó su alma. Se dice que que nos escuchamos a un pajarito que tiene un cántico bastante adormecedor y tú imitas ese silbido, convocas al Lari Lari, que se dice que es un ser obviamente del bajo astral, o sea, es un ser malo. Es un ser maligno, o sea, es el bajo astral. Todos los seres malignos, negativos, pertenecen al bajo astral en temas paranormales. Entonces vendría a hacerse presente mediante esa personificación, ya sea como un ave de múltiples colores, que puede convertirse tanto en un mono, en un perro, o si no, imitar la voz humana. Pero un silbido es muy similar para poder constatar o perpetrar el llamado de este ser. Vaya, qué interesante, qué cosa más extraña, Jones. A ver, en el departamento de Santa Cruz, por ejemplo, es un departamento que cuenta con varias leyendas, José. ¿Hay alguna que tal vez nos puedas contar? Pues sí, mira, allá en Santa Cruz, por ejemplo, siempre hablan del casetón, ¿no? Los que han estado en Santa Cruz han de escuchar que cada cierto tiempo hay un lugarcito, por los arenales, donde se escucha un ruido. Las personas dicen, es un sonido de caballos tirando una carreta. Y cuando estás allá te indican, no salgas cuando escuches el sonido de eso, sobre todo si es de noche. De día ya estamos acostumbrados que puede ser que sea una persona que esté pasando por ahí, pero de noche muchos han indicado que escuchan el sonido de eso. Y es algo parecido a la Santa Compaña. La Santa Compaña en España, por ejemplo, es una especie de procesión de almas que se recogen a los que pasan a saludar a este grupo. Algo así pasa en Santa Cruz, es un carretón que va avanzando en silencio con el sonido de las llantas y los cascos de los caballos. Y si a alguien se le cruza en el camino, al día siguiente lo encuentran muerto. No saben por qué razón. Encuentran su cuerpo. Y muchos indican que el carretón se lo ha llevado. Ha salido justo en el momento inadecuado en el que el carretón estaba pasando y se lo llevan. Eso es lo que indican, ¿no? Muchos de los que viven allá en el oriente, que el sonido es como hipnótico, el sonido de los cascos en la tierra o en las piedras. Es un sonido que tal vez de cierta manera podría inducirte a que salgas, tal vez incluso sin tener esa voluntad. Exactamente, es algo que te atrae el sonido. Claro. Sales, ves un carretón, según lo que comentan algunos, es un carretón vacío, sin conductor, sin nada, y de repente se acaba todo. Vaya, vaya, qué leyendas las que estamos escuchando esta noche. Y eso del carretón, el tema de las carrozas, de los caballos, incluso de que se escuchan arrastrar cadenas, por ejemplo. Yo lo he escuchado acá también en la ciudad de La Paz, en la calle Jaén, por ejemplo. Por supuesto. La calle Jaén tiene muchas leyendas, ¿no? Por el hecho de ser una calle colonial, la misma zona es bastante pesada porque estamos cerca a un ex cementerio, justamente cerca de lo que es la Plaza Riociño. Estaba la ex fábrica de un refresco muy conocido que también tiene su actividad paranormal, y estaba la zona Pedro Kramer. Ahí también era un viejo cementerio clandestino. Entonces por eso es de que todas estas calles coloniales tienen historia. Y la calle Jaén tiene una particularidad, la leyenda de la Cruz Verde. Justamente esa famosa Cruz Verde que la tenemos en plena esquina. En plena esquina, ¿verdad? ¿Cuántos años tendrá esa Cruz Verde? Tendrá aproximadamente unos 500 años más o menos. Bastante. Se dice que la trajeron de Potosí justamente por un tema extraño, de que se escuchaban muchos pasos, carrozas, se escuchaba lamentos, o había una novia, una viuda, que se le aparece mucho a los tunantes o a los borrachitos, por así decirlo, de la noche. Salen, ven a una mujer muy hermosa, los seduce, acceden a besarse, y se veía
a los tunantes o a los alcohólicos o a las personas, bueno, que van a compartir unas copas, muertos. Se veía muchas personas que aparecían muertas y ensangrentadas. Sabemos que cuando hay un ente negativo, sientes que, en primer lugar, que frío, dolores de cabeza y sangrado de nariz cuando la entidad es maligna y aparecían ensangrentados. Sí, muchas personas. Correcto. Entonces es por eso que trajeron esta cruz verde para poder traer paz, pero más que todo tiene una leyenda como tal. Resulta de que un español conocido como Carlos el Lunarejo trataba de seducir a una mujer muy hermosa y él seducía a la misma y le decía, por favor, quiero que estés conmigo, te voy a dar dinero. Y esta mujer, amante de su marido, muy querendona, le decía, no quiero estar contigo, pero al final, fruto de la ambición, accede a estar con él. Y entonces es de la forma de que el marido se entera por la señal de una cruz, un Cristo le comunica, porque justamente lo seducía cerca donde estaba esta cruz verde. Le indicaba de que se le apareció un Cristo al esposo y le decía que le era infiel. Entonces ahí es donde se entera de la infidelidad de esta persona. ¿Y qué es lo que ocurre? Donde va lo negativo, justamente el esposo va y mata a la mujer infiel y a el lunarejo. Y ahí es que se origina que puedan traer esta cruz verde de la cual tú nos hablabas. Correcto, que la cruz verde tenía esa potestad. O sea, era un Cristo que no le gustaban las injusticias. Entonces era por eso que se materializó, porque esa tentativa de adulterio se perpetraba en ese lugar. Eso independientemente de que la trajeron también para sembrar tranquilidad. Muchos de los vecinos ya de la calle Apolinar Jaén duermen más tranquilos, fruto de esta cruz verde. Podríamos decir que han disminuido bastantes los casos, aquellas historias, aquellas leyendas de esta calle desde que se ha colocado esta cruz verde. En cierta forma sí, pero si bien se escuchan pasos todavía, se escuchan todavía sonidos de la colonia como tal, pero por lo menos la viuda o la novia que aparece a los borrachitos en las noches, técnicamente ha desaparecido. Bien. O sea, quizás le trajo más tranquilidad. A ver, vamos con alguna leyenda para la ciudad más joven de Bolivia, ¿les parece? ¿Tenemos alguna leyenda con el Alto? Pues la más famosa que tenemos hasta ahora es una que no es tanto nueva, pero sucede en la autopista. Los clásicos autoestopistas. Muchos han hablado de, y conozco personas que literalmente podrían jurar con una Biblia en la mano si es necesario, que le han sucedido cosas que pensábamos que solo sucedían en otros países. Ver, es un chofer, por ejemplo, que está en La Ceja o en cierta parte bajando la autopista y sube un transeúnte normal, común y corriente, le indica a tal punto, por ejemplo, voy a bajar en la curva de la autopista o voy a bajar en la autopista. De repente el chofer dice, bueno, de tal monto, suban nomás. Van descendiendo, van conversando, se hace una conversación. Pasan unos minutos, sucede algo que distrae al chofer. El chofer llega al punto donde tendría que bajar esta persona. De repente mira hacia atrás y no hay nadie. Estos casos en la autopista han sido varios. Varios choferes indican que hay personas que se suben y que al llegar al punto donde tendrían que bajar o donde sea su parada, de repente no hay nadie atrás. Muchos indican que estas personas son personas de pollera, son señoras de pollera o son señores mayores que parece que están perdidos en alguna parte de la autopista. Y estas personas que aparecen y luego desaparecen en los autos, en algunas ocasiones han generado accidentes, por ejemplo. Muchos indican que sí, sobre todo en la que era la curva del diablo. Ahora, bueno, después de la remodificación que le dieron. Claro, la curva del diablo me imagino que también está relacionada con varias de las leyendas de la autopista. Muchos que nos cuentas. Sí, exactamente. Había una señorita, una muchacha, que veían a las 3 de la mañana, esa hora extraña que está metida en muchas leyendas, que pedía que se la lleven de ahí, pero después de unos cuantos meses que avanzaba el taxi o la movida que llevaba, ya no estaba en el lugar donde la habían encontrado. Decían que sí, se veía personas caminar en ese lugar, después de voltear que el retrovisor, dar una vuelta, ya no estaba. Se indica que la autopista es un lugar pesado, sabemos que ha habido accidentes con muertes, esas cosas. Sí, bastantes. Y que piensan que esas personas que tal vez hayan fallecido aún se han quedado ahí y piensan que tienen que llegar al punto donde tenían que estar en el momento que fallecieron. Eso es a lo que llamamos almas en pena. Sí, y en este caso los autoestopistas, los que hacen parar movilidades para llegar a un punto. A ver, y ya para finalizar, nos falta el Valle, alguna leyenda relacionada con Cochabamba, por ejemplo, Jones. Tiene una leyenda muy interesante también, que tiene que ver con el tema de la calaverita habilidosa. Justamente esta leyenda trata sobre un taur, una persona que jugaba cartas. ¿Ya? Lo bastante llamativo es de que se reunía en un lugar céntrico de Cochabamba justamente a jugar cartas. Jugaba como tal y no le acompañó la suerte en una oportunidad y perdió. Él había apostado su casa, había apostado justamente a los animales con los que él trabajaba en su granja y perdió todo. Entonces, muy molesto, baja las escaleras de donde iba a jugar cartas y encontraba un cráneo.
y pateó este cráneo porque casi se tropieza. Dijo, ¿de quién es este cráneo? Le dio una patada, le dio un puntapié al cráneo. Resulta que después de que golpeó el cráneo, trata de volver a su casa y se le presentaba una mujer, justamente a quien le pertenecía este cráneo. Y es quien lo atormentó constantemente y hasta provocarle la muerte. Entonces, este cráneo inexplicablemente apareció ahí. Y es quizá porque el cráneo era mensajero del mal. Era un mensajero oculto que le decía que debía retirarse de esa vida, o por lo menos ofrecerle respeto. ¿Por qué? Porque la muerte es respeto. Justamente un cadáver, por más de que no tenga vida física, tiene vida espiritual. Y tú, por más de que le hagas cualquier ademán a un cráneo o a cualquier resto humano, es como estar ofendiendo a una persona. Pasaba lo mismo. Y este cráneo se le apareció justamente a esa persona, le botó una patada. Entonces ahí fue donde se le presentó hasta provocarle la muerte. Por eso que en las universidades, en las carreras de medicina, de odontología, carreras relacionadas con el área de la salud, siempre inculcan tener mucho respeto a aquellos cuerpos, a aquellas calaveras, cráneos con los cuales uno trabaja, ¿no? Para adquirir mayor conocimiento. Por supuesto, basta que tú tengas la falangeta, que es la parte más pequeña de un dedo, y te lo lleves a casa, te llevas la energía de la persona a la que le pertenecía. Y esto es porque te llevas la misma carga energética. José Andrés decía algo muy interesante, ¿no? Muchos delincuentes, si no me hace la apología del delito, utilizan el hueso de muerto molido para dormitar a una persona, porque tiene una carga energética bastante fuerte. Lo mismo pasa con esto. Te llevas justamente contigo, basta una falangeta y ya te llevas toda la energía de ese ser, de esa persona. Y es lo que pasa en muchas formas, y es por eso que nosotros siempre promulgamos el respeto a los cadáveres, el respeto a la no exhumación. Y si te llevas esto para estudiar, pues hacerle el respeto correspondiente, porque se te presentan en sueños y lo que buscan es eso, que podamos tratarlos como un miembro más de la familia, porque hemos irrumpido su descanso. Es lo que Muy sucede bien. con las ¿Cuántas llatitas. leyendas que tiene Bolivia definitivamente? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó las leyendas que conocimos esta noche? Tuvimos leyendas para los distintos departamentos de nuestro país. Bueno, quiero agradecer a John Zuribe, investigador paranormal. Gracias, Jones. Y también de la misma manera a José Andrés Navarro, investigador paranormal. Hasta otra oportunidad. Bueno, nos vamos a una pausa y estén muy atentos porque en el siguiente bloque de hora 23, ya el último, estaremos estrenando un nuevo sector, porque hoy no solamente estrenamos escenografía, no solamente ampliamos nuestro horario, también nuevos sectores para todos ustedes, y este estará relacionado con aquellas curiosidades que estoy segura que les van a impactar. Ya volvemos.